Hola y bienvenidos. En esta ocasión vamos a implementar el algoritmo que nos permite saber cuando un número es primo o no es primo. Pero antes de pasar a lo que es el algoritmo en sí, vamos entonces a entender cuándo un número es primo y cuándo no. Entonces, los números primos son todos aquellos números que son divisibles entre ellos mismos y entre uno. Por ejemplo, el 2. El 2 es primo porque solamente se puede dividir por 2 y por uno. Eso también pasa con los números que están acá resaltados como el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y así sucesivamente. Por otra parte, los números que no son primos se conocen como números compuestos, que son los números de esta tabla que no han sido resaltados. ¿Listo? Pasemos entonces a lo siguiente. En este caso, un número primo tiene que contar con la siguiente condición para que sea primo, que su módulo sea igual a 2. Esto quiere decir que cuando se divida en 1 sea igual a 0 el módulo y cuando se divida por sí mismo sea igual a 0. Si cumple esta condición en la cual el módulo es igual solamente a 2, esto quiere decir que el número es primo. En este caso, el 2 y el 3 son números primos porque su módulo es igual a 0 dos veces. Esto es lo más importante que debemos entender cuando nosotros implementamos nuestro algoritmo de números primos, que el módulo sea igual a 0 dos veces. Si cumple que el módulo es igual a 0 dos veces, quiere decir que nuestro número es primo. Recordemos, módulo es igual al residuo de nuestra división y tiene que ser igual a 0 para los números primos. Dos veces, ¿listo? Procedemos entonces con la implementación de lo que es el algoritmo gracias al programa DFD que nos permite ejecutar algoritmos y ejecutarlos para ver si nos ha quedado bien. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer ese número. Entonces vamos a utilizar la lectura. Vamos a leer un número n. Después de leer el número n, vamos a hacer la siguiente asignación de variable. Vamos a tener una variable que se llame primo y esta va a ser igual a 0. Le damos a aceptar. Por otra parte, vamos a implementar un ciclo para o un ciclo for, el cual irá desde i igual 1 hasta n y este avanzará, como está aquí, de un paso, ¿no? Entonces, 1, 2, 3. El step de ese para va a ser de 1. ¿Listo? Le damos a aceptar. Ahora bien, vamos a, entre este for, vamos a implementar una condición dentro en el cual nosotros preguntamos que si nmod i es igual a 0, entonces si se establece como verdadera, simplemente tenemos que hacer que primo sea igual a primo más 1. Le damos a aceptar. Esto lo que nos evalúa ¿qué es? Nos evalúa que si nosotros el entero que hemos entrado aquí, el número, con su módulo, o sea, el residuo, al dividir entre i es igual a 0, pasaremos a asignarle un primo igual a primo más 1, el cual, si esto es la variable que nos va a permitir saber cuando el número es primo o no es primo. Bueno, después de esto viene el cierre, listo, ya simplemente cierra acá el para. Y vamos a insertar fuera del para, vamos a insertar una condición en la cual nosotros decimos que si primo es igual a 2, que nos imprima en pantalla lo siguiente. Si es verdadero, nosotros vamos a decir el número es primo. Perfecto. Y si no se cumple
esa condición que primo sea igual a 2, vamos a imprimir lo siguiente, el cual decimos el número no es primo. Y le vamos a aceptar. Es importante que si van a utilizar DFD, encerremos dentro de una comilla sencilla lo que va a imprimir en pantalla. Comillas dobles no sirve. Listo. Entonces vamos a ver nuevamente el algoritmo. Leemos el número. Después ensignamos primo igual a 0, que es la variable que nos permite saber cuando el número es primo o no. Después utilizamos un contador que va desde igual a 1 hasta n y va incrementando en 1. Y nosotros vamos diciendo que si n mod y es igual a 0, que si sí, o sea que si al evaluar n dividido en i el cociente es 0, automáticamente el primo va a sumar una vez. Entonces aumentamos el primo en 1 y esto con el fin de saber aquí más adelante en este while cuando sea igual a 2 es un número primo. Ya si no es diferente de 2, pues va a pasar acá donde dice no y nos va a decir que el número no es primo. Entonces vamos a proceder a ejecutar el siguiente algoritmo que hemos implementado. Vamos a darle acá play, por ejemplo el 1. Es el número que vamos a evaluar, le damos continuar y nos dice el número no es primo. Ahora vamos a evaluar un número que sí es primo, por ejemplo el 3. Vamos a ingresar el 3. Dice el número es primo. Listo, una nueva prueba, 6. Vamos con el 6. Continuar. El número no es primo. Un número más grande, por ejemplo el 1234. Nos dice que el número no es primo. Listo. Ahora vamos a insertar, por ejemplo, el 19, que es un número primo. Y nos dice efectivamente que el número es primo. Y este sería entonces nuestro algoritmo, el cual puede ser implementado en los diferentes lenguajes de programación. Es muy sencillo, se lee el número, hacemos una variable de tipo entero, la inicializamos en 0, hacemos un for, dentro del for hacemos un condicional que nos permite saber cuando el cociente es igual a 0 de nuestra división entre n y también entre i, y si es verdadero pues simplemente el primo se va a aumentar en 1. Luego de que cerramos el for que llega hasta n, se sale y vamos acá donde dice evaluamos si primo es igual a 2, pues sencillamente el número es primo y si no, el número no es primo. Entonces espero que les haya servido este algoritmo, nos vemos en una próxima ocasión. No olvides seguirnos y darle like a nuestro video. Bye bye.